Evidente. Más o menos así. ¿Está bien así de alto, más o menos? Sí, sí. Y bueno, ¿me estoy dejando algo importante? No, no, ya. Iniciamos hoy el ciclo Tejemanejes del Trujamán y Maños del Tuximán que organiza la FEC. Son, como ya habéis visto y sabéis, 2 conferencias y una mesa redonda. Y la primera conferencia ha tenido la amabilidad de aceptar darla Gabriel López Guix, que me da como no sé qué presentarlo aquí porque lo conocéis mejor que yo. Pero bueno, es profesor de traducción de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Autónoma, como sabéis algunos exalumnos suyos que andáis por aquí. Tiene un manual, ha escrito un manual de traducción en inglés-castellano. Además, es fundador de 2 revistas de traducción, la revista 1611 de la Facultad de la que hemos hablado, y otra que se llama Saltana, revista de traducción. Como traductor, es traductor del inglés y traductor del francés. Todos sabéis de su famosa gran traducción de Alicia en el País de las Maravillas. Ha traducido también a Edgar Allan Poe, Tom Wolfe. Y ha traducido de francés, pues por ejemplo, Prévert, La Bella y la Bestia también, y otras cosas. Topor. Y además, tiene una característica... Montaigne. Lo tengo apuntado, ¿eh? Sí, pero acabas de decir abrevia. Sí, pero ha sido por lo menos importante. Bueno, y tiene una característica especial, que es un bibliófilo, pero en el sentido no de enamorado de los libros, sino del libro por excelencia de la Biblia. Tiene en el Trujamán, como sabéis, los artículos de los Trujamanes que publica cada día la Cervantes, ha escrito decenas y decenas y decenas de artículos sobre versículos de la Biblia y vistos desde el punto de vista de la traducción. Y bueno, ¿me estoy dejando algo importante? No, no, ya. Pues os lo dejo. Muchas gracias. Muchas de nada. Bien, al ver después de la invitación, lo típico que dices que sí a las cosas un poco apresuradamente y piensas que ya lo vas a hacer todo en algún momento. Llega un momento en que te piden el título de la conferencia y entonces dices, bien, este fin de semana te lo hago. Llega el lunes el título y entonces tienes que empezar a toda prisa un título. Tienes unas ideas vagas, pero más o menos, vale, mañana te llamo y te lo digo. Y al final llega un momento en que no puedes postergar más y piensas un título. Y ahora al verlo digo, anda, he pensado un título que es una pasada, el título. Bueno, el título ya lo tienes, ahora veremos si tenemos conferencia, porque la verdad es que no sé las expectativas que os habéis hecho al verlo. Yo tenía una serie de materiales y los he intentado juntar de modo coherente para hablar de traducción y de algunas preconcepciones que tienen los lectores cuando leen nuestras traducciones y lo que pensamos nosotros que estamos haciendo. En realidad se producen fenómenos curiosos. Para ello utilizaré ejemplos de mi práctica traductora, algunas de las obras que ha citado Gabriel Oermaechea, y empezaré por una que ha sido citada aquí, que son algunos de estos ejemplos ya los conocéis, los habré comentado en alguna ocasión. Empezaré en realidad por lo que es la génesis de estas reflexiones, que partió de esta traducción de Tom Wolfe, de Todo un hombre, en una traducción que hice, creo que fue en el 99, para Ediciones B, que era un libro que presentaba muchas dificultades de traducción de un tipo concreto, especialmente relacionados con la variación lingüística. Y había diferentes personajes que hablaban con formas muy específicas de hablar, que eran sociolectos o jergas existentes en el universo lingüístico estadounidense. Básicamente eran 4. El habla cracker, que es los blancos pobres del sur de Estados Unidos, de estados como Georgia, por ejemplo, de donde era el protagonista. El habla de los negros,
Él habla de Oki, que es de la zona de Auckland, que era el de los blancos pobres tirando el lumpen de la zona de la bahía, y había un personaje que era hawaiano y hablaba un criollo, un pidgin hawaiano, que es una mezcla de hawaiano, inglés, y luego siempre me olvido de todas las demás porque son tantas, son japonés, chino, portugués, castellano y creo que me dejó dos. Era un pupurri de lenguas que por suerte en aquella época ya existía internet a nuestra disposición, y después de la primera sorpresa totalmente de la incomprensión total de aquello, resultó que todo se podía aprender con lo que encontrabas ya en aquella época, que no tiene comparación con lo que hay hoy en internet. Para que veáis un poco lo que suponía esa dificultad, he seleccionado tres ejemplos de tres formas de hablar. La primera es el habla del cracker del sur de los rednecks, del sur de Estados Unidos, y aquí un personaje, y lo que hace Tom Wolfe era al principio utilizaba un recurso narrativo. Decía la palabra cualquiera, y luego añadía él la voz del narrador decía, y sonó como tal, y después ponía la palabra ya mal escrita y entre paréntesis o entre rayas te la ponía bien, y con esas pequeñas lecciones al cabo de poco tú ya podías aprender, ya sabías leer esto. Y entonces aquí tenemos el "Can't you boys think of nothing to do except clusterfucking in the boiling sun", ¿no? No tenéis nada que hacer que estar clusterfucking, y te explica el narrador que clusterfuck era una palabra que había aprendido ese personaje en Vietnam, donde les decían que no se pusieran a clusterfuckear, digamos, porque de una sola, era decir, ponerse todos juntos, ir andando todos soldados juntos, porque con una sola granada, un solo disparo de mortero podían morir todos, se tenían que ir desplegados. Y clusterfuck, de cluster, de grupo, racismo, ¿no? Agrupamiento, cúmulo también, ¿no? El cluster era de ahí venía la historia, ¿no? Entonces, cuando había una dificultad especial, el propio narrador te lo explicaba con Después tenéis el habla de los negros. El personaje en realidad es un chino, pero habla como los negros, están en la cárcel y hablan así. Y después el otro es el hawaiano, donde se mezcla jerga de la cárcel. Fish es el tipo, el recurso nuevo en este caso, ¿no? Y lo que está diciendo aquí es que el nuevo que entra en la cárcel piensa que si pasa inadvertido no le va a pasar nada, que si pasa inadvertido, que se queda así como de lado y no molesta a nadie, va a permanecer invisible. Y dice, invisible cannot brother, ¿no? Bro. Está dando consejos al protagonista sobre cómo tiene que comportarse en la cárcel, y le dice que o eres el que manda, o eres un vara o eres un prenda, digamos, ¿no? O eres el que manda o eres el que pringa. Le está dando, en este contexto está. Pero para que veáis un poco el tipo de dificultad que había ahí. Estaba tan imbricado esto dentro del texto que al final, lo que me parece que era como la única solución, que después de pensar sobre esto, uno, digamos, pensaba que era la razonable, la única opción de traducción era calcar las formas del inglés, y entonces ver qué transformaciones sufrían las palabras en inglés e intentarse hacía aféresis, apócofes, contracciones. En el habla de los negros, el empleo de la doble negación, y entonces intentar hacer frases donde hubiera una doble negación que no alguno, no así, cosas así para imitar o sea, identificar todos los recursos formales del inglés y calcarlos de algún modo. Y bueno, de eso también estuve mirando cómo se había traducido este tipo de dificultad a lo largo del tiempo. Eso también es muy interesante, es otra conferencia, pero no encontré que se hubiera hecho exactamente eso. Es decir, coger tal cual el inglés y
y trasladarlo en la medida de lo posible en los mismos, no exactamente en los mismos lugares, pero donde pudieras. Bien, la cuestión es que estaban, yo creo que en la editorial, cuando vieron el resultado de mi traducción, tenían tanta aprensión que me aceptaron enseguida mi propuesta de hacer una nota del traductor al principio del libro. Y en la nota, creo que está en la siguiente diapositiva, presenté algunos ejemplos como estos. Escribí varias páginas en la nota poniendo los ejemplos para que los lectores vieran exactamente cuál era la dificultad de aquello de lo que estábamos hablando. Y al final, más o menos al final de la nota, decía esto que tenéis aquí puesto, que donde se da un fenómeno curioso, que donde en el original había un anclaje con la realidad, en la traducción en realidad se apostaba por la autonomía de lo ficticio. Y entonces resultaba que donde el original imitaba, la traducción creaba. Puse otras cosas más, pero esto, digamos, podía ser la frase más de Twitter, más lapidaria. y luego, pues, dejé también mi dirección de correo para ver cuál era la reacción de los lectores. Recopilé varias reacciones y con esto, tanto de lectores que me escribieron a la dirección que yo había dejado, indicado en el libro, como después en la prensa. Y mayoritariamente fueron positivas, algunas no lo fueron tanto, pero realmente todas me resultaron muy interesantes. También me resultaron especialmente interesantes las que procedían de otros países del ámbito hispánico, que fueron todas en principio bastante positivas. Las que se mostraron escépticas o desfavorables, como decía, también me resultaron muy interesantes, y en especial la que en realidad es la génesis de toda esta reflexión mía, es la carta que recibí de un lector de Bilbao, tenía que ser, que me escribió discrepando del método de traducción. Y entonces fue una carta muy larga, yo le contesté todo muy educado, fue muy amable, yo también intenté hacerlo, siempre lo soy, y entonces nos escribimos varias cartas. Me contaba que, hablando en esta primera carta, me decía que añoraba era un gran fan de Tom Wolfe, que había ido siguiendo a lo largo del tiempo, y añoraba las traducciones de su juventud. Y decía, cuando yo era más crío, leíamos las obras de Tom Wolfe, mal traducidas probablemente, pero las disfrutábamos. Y hacía referencia explícita a una obra que se llama un sketch, el coqueto aerodinámico rock and roll caramelo de ron. El coqueto aerodinámico rock and roll color caramelo de ron. Estos libritos marginales de Tusquets de color plateado, creo que eran del año 72. Erais muy jóvenes. Y ese libro tenía un puñado eso está sacado de un libro de Wolf grande de reportaje periodístico, y aquí eligieron 4 o 5 nada más y hicieron una cosa más barata con estos 4 reportajes. Y este en concreto estaba dedicado, que daba el título al libro, estaba dedicado, no recuerdo la fecha exacta del reportaje, de los finales de los 60. Estaba dedicado a la naciente subcultura californiana de los coches personalizados, que estaba nacida por entonces. En la traducción son los autos pichicateados. Y decía, que es una palabra que se utiliza en Sudamérica, viene del italiano, y está relacionada actualmente con el lenguaje de la droga. Tiene que ver con Celia, sí, no me dejarás mentir, ¿no? Sí, tiene que ver con el dopaje, con la estimulación, viene de pellizco, ¿no? Sí. Supongo que la idea viene de que pellizcas para provocar una reacción de más fuerza, un sobresalto, algo que funcione más de lo que en teoría debiera funcionar, ¿no? Como una sobreestimulación, y está relacionado con la droga. Y también, pues eso, con el hecho de que modifican los coches para que tengan más revoluciones o hagan más ruidos, ese tipo de cosas. Y entonces seguía el lector. Dice, aquel intraducible, el coqueto aerodinámico rock and roll color caramelo del ron, por ejemplo, nos trasladaba al argot de los chapuceros customizadores de coches californianos
nos trasladaba el argot de los chapuceros customizadores de coches californianos al lenguaje del gremio peruano limeño correspondiente. No entendíamos nada, pero disfrutábamos igual porque el traductor, que no sé quién era aquel traductor de Tusquets, imitaba un lenguaje hispánico conocido. Podría haber imitado cualquier otro y hubiese resultado igualmente válido si se hubiera hecho con gracia y respeto por el original. El traductor peruano era Mirko Lauer, que hoy es un importante escritor y ensayista. Y en realidad la obra de Woolf no presentaba problemas relacionados con la variación lingüística en absoluto, y las incomprensibilidades a las que se refería el lector tenían que ver con el léxico como pichicateado y cosas así, por eso no forma parte del argot, de la jerga, del modo de hablar, simplemente eran 4 cosas puntuales, era una simple cuestión léxica y no la imitación de un habla hispánica. La carta era más larga y una cosa más que la verdad es que es muy interesante porque ves cómo leen los lectores y lo que piensan cuando te leen, ¿no? Decía, mi propuesta, termino mi cita diciendo, mi propuesta para sus próximas traducciones de Tom Wolfe, mi propuesta para sus próximas traducciones de Tom Wolfe. Si no se le ocurre a qué forma dialectal del castellano trasladar el criollo hawaiano, déjelo estar. No improvise ni a lenguajes que no resultan. No traduzca el graciosísimo clusterfucking por putapiñarse, que es lo que había traducido yo, ¿no? Que no os putapiñéis. Ni nada parecido. Por cierto, que putapiñarse fue un invento mío que le gustó especialmente a Fernando Toda, catedrático de Salamanca, que me invitó al año de salir el libro a dar una conferencia sobre esto, y ahí pues empecé a dar conferencias sobre esta traducción, con lo cual es muy curioso que se provoquen 2 reacciones tan diferentes. Dice, no estropee, no traduzca el graciosísimo clusterfucking, no sé qué gracia tiene si no sabes inglés, por putapiñarse ni nada parecido, no invente, no estropee un buen trabajo de traducción, por lo demás fabuloso e impecable, créame, no resulta. Digo no así porque está con mayúsculas. Discrepo de usted, seguía más adelante y luego decía, discrepo de usted en que donde el original imita, la traducción pueda crear. En mi opinión, la traducción debe traducir y punto. Y esto yo creo que ya he hablado en otra ocasión en relación con este traducir y punto hace unos meses, pero creo que es la prueba de que esto se me quedó grabado, ¿no? Esto es demasiado, la idea esta, la instrucción, traduzca y punto, ¿no? Entonces te quedas pensando, ¿qué demonios quiere decir esto, no? Analizas todo lo que me está diciendo, que es intraducible, que no entiende nada pero que le gusta, que todas las cosas que me está diciendo, que lo deje estar, que no improvise, y luego me dice traducir y punto, como si fuera la conclusión. Entonces te quedas hecho un lío y no entiendes exactamente qué quiere decir esto, ¿no? Y yo creo que esta carta me ha estado persiguiendo durante estos 20 años prácticamente con este traducir y punto, y buscando estos materiales he descubierto una conferencia que di en Salamanca hace como 5 años que terminaba haciendo una pequeña alusión a esto y decía, pero esto es tema de otra conferencia. Y por fin la estoy dando, ¿no? Bien, entonces ya se ve, ¿no? Que estos fragmentos, ¿entendéis por qué os decía que me parecían muy interesantes? Porque toca temas fundamentales relacionados con ese pacto que se establece entre el lector y la obra en el acto de la lectura, y es curioso aquí, en todo caso, como el lector acepta creer algo porque piensa que imita. Me decía que estaba imitando la jerga del gremio limeño de los customizadores de coches, pero le cuesta aceptarlo, que en realidad no está imitando eso, pero le cuesta aceptarlo si sabe que no imita, ¿no? Es curioso. Bien, me pareció que estas reflexiones, estas y otras, pero esta era la más concentrada, ¿no? Que ponían de manifiesto las expectativas de muchos lectores ante una obra traducida, sus concepciones en lo que es o debe ser una traducción correcta o adecuada. Unas traducciones, por otra parte, que saltan por los aires ante determinadas decisiones de traducción que se toman cuando lo que está en juego es el propio lenguaje, el juego con las palabras y el juego de las palabras. Da la impresión que, por lo que hace a la traducción, la lectura del lector común, y digo lector común porque no se me ha ocurrido otra forma de decirlo, pero
era un poco también como el lector ingenuo de Umberto Eco, pero el lector normal y corriente, lo que hacemos nosotros cuando leemos sin más, digamos, ¿no? El lector común. Se basa en dos premisas. La primera, que el original es siempre superior a la traducción. En el fondo se considera intraducible, pero en realidad aquí intraducible quiere decir inaccesible. Es decir, que los originales existen como los agujeros negros. Sabemos que están ahí, pero no podemos entrar. Y la segunda premisa es, no podemos entrar porque están en ruso, o en chino, o lo que sea, digamos, ¿no? Sabemos de su existencia, pero no sabemos lo que hay dentro. Y la segunda premisa es que la traducción solo debe aspirar a un meritorio ejercicio de imitación. Y meritorio fue uno de los adjetivos que me propinó uno de los críticos hablando de la traducción de Tom Wolfe, una que era mi traducción meritoria. Entonces es esto, que la traducción, la segunda premisa es que la traducción solamente puede aspirar a hacer a un meritorio ejercicio de traducción, por supuesto destinado al fracaso, y que no puede ni debe aportar nada. Quizás se podría admitir, yo creo que puedes pasar la diapositiva, se puede admitir que el traducir y punto no parece un mal consejo cuando en el estilo prima la denotación o la precisión o la univocidad. Incluso cuando los usos son paródicos, como ocurre en Tristram Shandy, que traduje en una versión en novela gráfica, que es esta de aquí, que hizo Martin Rowson, que es un dibujante gráfico muy famoso inglés que trabaja para The Guardian y otros, creo que es The Guardian, y otros, Independent, ahora no recuerdo, y otros medios, y hace un par de años, sí, en el 2016 salió. Y si pasas a la siguiente, aquí hay un fragmento que es un contrato. Y entonces el texto, la novela gráfica estaba muy bien, digamos, está muy bien, es fantástica, digamos, la obra en sí, pero lo que estaba muy bien es que el texto era el de Stern tal cual, no estaba adaptado, ni lo que sí, elegían trozos, elegían fragmentos y componían la obra, pero no había modificación del lenguaje del siglo XVIII, era Stern tal cual. Y entonces en un fragmento hay un contrato entre el protagonista y su mujer acerca de, bueno, la mujer quiere parir en Londres y él quiere que para en el campo en York, y hay toda una lucha matrimonial sobre dónde va a ir la mujer a parir y al final hacen un contrato. En el fondo, investigando sobre esto, descubrí que aquí se reflejaba la lucha en aquella época entre las comadronas y la profesión médica, y cómo iban ganando los médicos, iban expulsando, digamos, de ciertos terrenos que tradicionalmente habían sido ocupados por las comadronas, y encontré un artículo científico fabuloso de un médico que hablaba de todo esto. Claro, bueno, son cosas que te encuentras, unas pequeñas joyas que te hacen perder el tiempo, pero que te aportan muchísima información y que en ocasiones puede ser muy útil. Bien, entonces aquí lo que vemos es que es un uso paródico del lenguaje legal que no tiene especiales problemas de traducción y en los que, digamos, podemos incluso convenir que podríamos decir, bueno, sí, lo traduzco y punto, sea lo que sea el traducir y punto. Ahí podría funcionar. Pero el traducir y punto es en realidad una orden ejecutiva que emana de un horizonte de expectativas donde la traducción no puede abandonar el paradigma de la referencialidad y donde la instrucción para el traductor podría ser imita o revienta, traduce y calla. No tienes que aportar nada. Simplemente tienes que decir, pues buscar, la cosa era mucho más complicada, empezar a hablar de nombres de fincas y de propiedades y de cercados y de vallas y todo, ¿no? Es decir, lo único que tiene que ser en última instancia es una cuestión de búsqueda terminológica y ya está. Pero bueno, vemos otros ejemplos. En mi respuesta al lector de Bilbao le pedí aclaraciones sobre esa noción que él me proponía de traducir y punto, y puse, entre otros, el ejemplo de esta no se ve mucho, pero esto debe ser el bocadillo más grande de la historia del cómic, porque es el contrato entero, que aquí es ilegible, pero era como 4 páginas de 4 folios. No sé, ya puedes pasar, sí.
Así, este era esto es lo que os decía. Aquí le puse, para que me aclarara la noción de traducir y punto, que este ejemplo. El nombre, Roger todo un hombre. El Roger Too White es el nombre de uno de los protagonistas, un abogado negro de éxito de Atlanta. He sacado, muestro aquí como 3 lugares, todo pertenece al mismo capítulo, 3 fragmentos que un poco que explican cuál es la dificultad aquí.